pues incluso unas cuestiones económicas que uno se puede hacer el loco, etcétera, etcétera, ¿no? Y dice, ¿cómo lo llevo yo a los tribunales a ellos si no me pagan? No, pagan al contado cuando dicen que van a pagar, y estoy muy contento estoy muy contento con la editorial, es una buena editorial hasta tal punto que tú hablaste con Banda, es la señora o señorita con la cual yo hice los últimos 6 o 9 meses de edición del libro, las galeradas, todas estas cosas. Oye, y era una cosa maravillosa, educada, etcétera, etcétera y tal. Y fui a Japón a presentar el libro a Tokio en septiembre, hizo una cosa como aquí y rápidamente envió al profesor Akira Goto, que es un especialista en temas de innovación, etcétera. Y bueno, y aquí fue muy eficaz contigo, ¿sí o no? Sí. Incluso te dijo si querías más libros. Claro. Muy generoso. O sea que no podemos decir otra cosa que nada, que estamos con los chinos. Muchas gracias. Gracias al doctor Vázquez Vaquero. Bueno, pues con su reflexión ya nos ha situado en el origen, en los motivos del libro, en el contenido y en los temas abiertos. Ahora le voy a pedir al doctor Willy Ruiz que nos dé una breve reflexión acerca de lo que es el contenido del libro para una persona que no es un autor, sino que es un lector. Gracias. Bueno, antes que nada, muchas gracias por invitarme a comentar este libro. Es la primera vez que voy a comentar un libro, espero hacer un buen papel. Y yo voy a destacar algunas de las cuestiones que me llamaron más la atención y también cuestiones que de alguna manera estoy más familiarizado porque bueno, el doctor Vázquez Vaquero fue mi profesor en la Universidad Autónoma de Madrid y la lectura del libro me recordó algunos de los conceptos que quizá en aquel momento, ya hace poco más de 6 años, pues estaba en el proceso de definición, ya tenía algunas publicaciones sobre ello. Y bueno, este libro, cuando lo veo, siento que integra muchos de esos conceptos que estaban dispersos en diversas publicaciones. Quizá el esfuerzo más integrador que conozco fue el libro de Desarrollo y Redes, en versión castellano, que tuve oportunidad de leer en aquel tiempo. Y bueno, de alguna manera siento que este rompecabezas se ha ido armando, que además es un rompecabezas que se nutre de otros autores también, pero veo en este libro un esfuerzo de síntesis y de darle una cohesión y una estructura coherente, y además en el actual contexto de globalización y crisis. Entonces creo que es un gran reto. El libro lo sentí complejo, lo sentí denso, pero creo que va a ser una gran aportación y va a enriquecer todavía más de alguna manera va a tener una influencia en la forma en cómo se enseña el desarrollo regional, que de hecho ya a través de las aportaciones del doctor Vaquero la ha tenido. Aquí en el colegio pues es uno de los autores muy citados entre docentes, sobre todo en la maestría de desarrollo regional, y también bueno, también entre algunos economistas. Pocos. Bueno, yo voy a tratar de resaltar algunos de los aspectos, digamos, que siento que son como parte de la estructura conceptual de algunos de los elementos que maneja el libro, y ya las cuestiones más reflexivas, más sustantivas, pues Sara nos va a apoyar con esa parte, y un poco recordando pues algunos de los conceptos.
El libro, bueno, inicia con el tema de la globalización, con una conceptualización de mecanismos de compensación que tradicionalmente tenían algunas naciones, y cómo esto fue afectando también, fue bajando a algunas regiones y territorios. Y se comenta que pues una reacción de alguna manera espontánea para desarrollar sus propias políticas locales que pudieran mejorar la productividad y la competitividad en este entorno global. Es decir, había un reto dentro de la globalidad y se genera toda una, comenta, nos recuerda el doctor Barquero, toda una generación de políticas locales, y surgen nuevos conceptos. Uno de ellos que parece fuerte y muchas veces no está bien definido es el sistema productivo local, y ahí nos hace el doctor Barquero una cierta clasificación de los distintos sistemas de productivo local y cómo ellos conducen a modos de desarrollo diferentes dependiendo de su grado de articulación con la región, con actores externos, con grandes empresas, con pequeñas empresas. Y una de las características de estas políticas es que tratan de potenciar recursos muy singulares de territorios, actores, capacidad empresarial, no solamente recursos naturales, y conducidos por actores locales, y es lo que lo hace, siento yo, le da el matiz de endógeno. Es decir, muchas veces hay una confusión en el sentido de que al ser una política de desarrollo endógeno, esto nos remitiría a una política en un contexto de autarquía, sin nexo con el exterior, pero no, todo lo contrario, es cómo los actores locales definen y controlan esa articulación de las regiones en un mundo global, en un mundo con alta interacción interna y externa. Siento que esa es una reflexión que, bueno, en alguna parte del libro aparece y que yo creo que como que debe quedar más clara desde el principio, porque, bueno, a veces para quien no está familiarizado con el concepto pareciera que estamos regresando a una dimensión diferente, que quizá ya está superada. Otra cuestión que plantea el doctor es que se están generando nuevos ejes de desarrollo local, y dentro de esos ejes de desarrollo local plantea 4, que son la formación de redes de empresas, los planes estratégicos de urbanización, el desarrollo y ajustes institucionales y el fomento de innovaciones en entornos locales. De manera paralela a estos nuevos ejes de desarrollo local, ha surgido toda una serie de, digamos, confirmación, hasta cierto grado, reconocimiento de que en esos caminos pueden dar buenos resultados, y esto se ha hecho incluso desde la esfera de algunos organismos internacionales, como mencionaba el doctor Barquero, desde el Programa de Naciones Unidas, desde la propia OCDE y la CEPAL y otros organismos que creo que hasta hace poco no le habían apostado tanto a estas políticas de desarrollo local. La otra cuestión que me llama la atención es que, bueno, a lo largo del libro, aunque el libro se titula Las fuerzas del desarrollo económico, pues yo lo primero que me pregunté, bueno, ¿cuáles son esas fuerzas? Entonces yo esperaba que en alguna parte del libro pues me señalaran. Entonces dije, bueno, aquí hay que descubrirlas, hay que leer todo el libro y irlas identificando. Y bueno, hay algunas fuerzas, algunos
determinantes del desarrollo que creo que se repiten mucho y creo que serían algunas de las fuerzas torales del desarrollo. Y voy a enumerar algunas que me parece que destacan. El doctor Vaquero me corregirá, me dirá si esas no son fuerzas, son condicionantes, son parte de las fuerzas. Una de ellas es la capacidad empresarial, de emprendimiento a nivel regional, local. Otra fuerza es el cambio institucional, la flexibilidad del cambio institucional para adaptarse al nuevo contexto de crisis, la organización productiva, la organización de las ciudades, que ha adquirido un matiz policéntrico, digamos, como las principales fuerzas, que son fuerzas, como el propio título lo indica, nuevas, que se contraponen a fuerzas primarias o tradicionales que se visualizan más en modelos de corte endógeno, de corte neoclásico, como es la acumulación de capital y la inversión, ¿no? Básicamente el modelo Harrod-Domar, que de alguna manera el modelo de Solow lo retoma, pero aceptando que la innovación es el principal motor de crecimiento, aunque no lo endogeniza en su modelo. Y señala, me parece otra contribución importante, es que es la interacción de estas fuerzas lo que permite el crecimiento sostenido a través de el logro de rendimientos crecientes a escala, en contraposición de los modelos anteriores. Y también señala varios ejemplos de cómo se da esa interacción, y las políticas locales son precisamente tienen como función potenciar esa interacción de estas fuerzas para lograr el crecimiento sostenido. Esto obliga al autor a repasar un poco la teoría del crecimiento económico y cómo dentro de la interacción de estas fuerzas, pues uno de los factores más importantes que la facilita son un contexto institucional que permita la difusión de conocimiento, que permita las innovaciones, y tiene todo un apartado sobre las diferentes escuelas, lo que señalan respecto a cómo se da la difusión de las innovaciones, partiendo desde concepciones tradicionales, donde señalan que la innovación se da de manera externa al sistema productivo, y pasando por aquellas que se enfocan más en innovaciones de proceso, no tanto de producto, no tanto de organizaciones. Resalta, y creo que el autor tiene creo que Schumpeter es uno de sus autores favoritos, y de ahí parte para hablar sobre el papel del empresario, las innovaciones como factor que explica los ciclos, pero señala también las debilidades de este autor, en el sentido de que se enfocó más en las innovaciones de tipo radical y no tanto innovaciones de tipo incremental, que de alguna manera son las más las más interesantes dentro del tejido territorial. Posteriormente comenta sobre el enfoque de racimos, el enfoque evolutivo, y finalmente llega a este nuevo concepto que creo que está más articulado con el tema de desarrollo endógeno, que es el de entorno innovador.
Y la aportación más importante de este nuevo concepto es cómo la difusión de innovaciones pues, se da en un territorio y entendiendo un territorio en donde participan diversos actores, desde empresarios, instituciones, la famosa triple hélice, un territorio que no tiene fronteras, pero que hay una atmósfera industrial donde hay relaciones de confianza, donde hay una cooperación, donde hay sinergias favorables para generar innovaciones de diverso tipo, y no solamente eso, sino que este entorno es flexible a los cambios del entorno global, y quizá esto es importante tenerlo en consideración cuando se reconoce de una crisis internacional que está afectando la forma en cómo deben de funcionar estos entornos, y quizá el éxito para enfrentar la crisis es esa flexibilidad precisamente de los entornos para adaptarse a las nuevas condiciones. Una premisa importante que el autor maneja es que las innovaciones no son automáticas, están condicionadas por la organización empresarial y su entorno. Esto es una cuestión importante porque, bueno, nuevamente nos recuerda que el proceso de innovación no es externo a la empresa, que de hecho las empresas son las verdaderas incubadoras de la innovación. Otras cuestiones que maneja el autor es el tema de los retos de las economías locales. Y bueno, hay varios retos de cómo se puede integrar a la economía internacional, cómo pueden desarrollar sistemas productivos más competitivos, cómo pueden ajustar su modelo institucional, cómo es posible enfrentarse a este nuevo contexto de crisis. Bueno, el autor hace un recorrido muy detallado de diferentes políticas de corte global, nacional y territorial, y encuentra algunas diferencias importantes, sobre todo la cuestión de las políticas descentralizadas versus centralizadas, también el tema del rol del Estado en este contexto de políticas, en el que el Estado, bueno, aunque sus políticas no son de tipo territorial, debe de alguna manera asumir toda esta serie de iniciativas locales de manera que puedan facilitar el logro de sus objetivos e incluso establecer mecanismos financieros para facilitar el logro de sus metas, ¿no? Otra cuestión que maneja el autor ya al final del libro es ¿cuáles son los retos? El autor se pregunta si las políticas locales podrían considerarse un factor importante para enfrentar la crisis global. Y bueno, yo ahí siento que la respuesta todavía puede ser más amplia de lo que nos da el autor. Aunque el autor reconoce que sí, que su respuesta es que sí pueden ayudar a la recuperación de la crisis y las políticas locales, porque apoyarían el ajuste productivo desde una perspectiva territorial, el ajuste productivo que se requiere para enfrentar la crisis. Sin embargo, él advierte algunos peligros, entre ellos el peligro de que el Estado transfiera un exceso de ayuda a entornos locales y que eso pueda provocar puede inhibir la capacidad empresarial. El otro peligro que surge en el contexto de crisis es que el Estado quiere imponer algunas directrices a esas políticas locales, y también nuevamente se generan otros peligros porque pues se pondría en entredicho el propio carácter endógeno
de estas políticas. Sin embargo, bueno, a mí me quedaron algunas dudas respecto a la efectividad de estas políticas locales en cuanto al tiempo que requerirán para hacer el ajuste productivo y puedan compensar el impacto de la crisis. Y me da la impresión, pues, no estoy de que estas políticas locales sí pueden ser un contrapeso para la crisis, pero el tiempo para que se realicen es mucho más largo que las políticas globales. Entonces, en este sentido, tienen que ser complementarias y su horizonte para alcanzar los objetivos siento que es de mayor plazo. Quizás estoy equivocado. Y bueno, aquí concluiría mi comentario. Gracias. Muchas gracias a Willy. Entendemos que hay libertad de opiniones, pero también reconocemos que el doctor Orestes Barquero tiene una autoridad académica incuestionable. Es, digamos, uno de los autores que es la base de la reflexión para prácticamente todos los análisis territoriales. Y no es el caso ni la excepción en Baja California. Digamos, nosotros en Baja California tenemos toda una política de desarrollo empresarial que está basada en el concepto o en los conceptos que ha acuñado y que ha reflexionado el doctor Vázquez Barquero. Entonces, en este contexto le voy a pedir a la doctora Sara Martínez que nos dé sus comentarios acerca del libro. Muy buenos días a todos. Para mí hacer este comentario del libro es un poco difícil porque de alguna manera yo tuve muchos profesores, pero el doctor Antonio Vázquez Barquero es mi maestro por definición. Entonces, leer pues un libro en el que él realmente ya rearticuló muchas de las ideas que durante todo este tiempo he ido trabajando en diferentes lugares y demás, pues es una emoción particular que no sé si me va a sacar mucho de lo que sería un análisis más objetivo de la obra realmente. Y por eso, más que centrarme en el contenido del libro, que además muchos de ustedes, bueno, pues de alguna manera conocen porque pues, me sufrieron en clase, creo que es muy importante centrarnos efectivamente en esa aportación en términos de lo que estas teorías de desarrollo endógeno y en particular el planteamiento que hay aquí con las transformas del desarrollo nos puede brindar como una oportunidad de establecer un diálogo más claro entre lo que serían toda una corriente de teoría económica que está en la base de lo que son las teorías de desarrollo económico y la realidad que cambia cada vez más rápido. Muchas veces estamos en las teorías y nos sentimos de alguna manera en una camisa de fuerza. Creo que la propuesta de desarrollo endógeno vista desde el punto de vista evolutivo lo que nos permite es ver las aportaciones de diferentes teorías como una caja de herramientas. Y bueno, pues ahí el reto, una vez que de alguna manera se va avanzando en la parte teórica, como por ejemplo este libro en que nos da el panorama de cómo es posible articular esas piezas, es que cada quien a la hora de enfrentar un caso, una realidad, una situación específica, pueda ir articulando esas piezas e incluso priorizando, porque bueno, pues si vemos todo el panorama, yo ahí voy a contradecir a Willy un poco. Creo que más que no identificar las fuerzas del desarrollo, está el abanico de nuevas fuerzas del desarrollo que se presentan, según los casos, que uno más bien no sabe qué elegir en el momento dado, sobre todo cuando nos movemos en un ámbito abstracto. Y creo que eso empieza a volverse muy claro cuando empezamos a trabajar con los casos. O cuando empezamos a tratar de identificar, pues como se maneja en el libro, sendas específicas de desarrollo, a identificar sistemas concretos, que es últimamente lo que hacemos. Y creo que una de las riquezas de todo esto es que nosotros mismos nos obligamos a estar en un proceso de alguna manera de aprendizaje y de innovación constante. Es decir, no podemos ir con un marco hecho, tenemos que tener la capacidad de ver lo que hay, de reconceptualizarlo prácticamente cada vez que lo vemos y sobre todo porque bueno, pues la realidad tampoco nos está esperando a que nosotros conceptualicemos y lo que hace es que responde. Y cuando nosotros regresamos con el concepto muchas veces, bueno, pues ya la propia realidad reaccionó y tenemos un planteamiento diferente en términos de objetivos de desarrollo, posibilidades y todo lo demás. Entonces sí nos está obligando a nosotros mismos a ser más flexibles y practicar esa innovación que muchas veces bueno, pues, proponemos y promulgamos y todo lo demás, pero que luego
a veces no es tan fácil llevar nuestras propias ideas de una manera, esa creatividad que estamos hablando. Me gustaría empezar con esto, y sobre todo para no perderlo, porque si no podría tenerlos aquí horas hablando de todo lo que propone el libro y cómo podríamos aplicarlo a Baja California y otros lugares. Me gustaría iniciar con una frase que yo oí en la primera clase que me dio el doctor Antonio Arcelo Arquero cuando estaba en la carrera, en el cuarto año de Economía en la Universidad Autónoma de Madrid, en la especialidad en Desarrollo Regional y Urbano. Y entró en clase y nos dijo: prepárense porque ustedes van a necesitar conocer muy bien la teoría económica y van a tener que aprender a deconstruir todo lo que tienen construido con eso. Si no, no van a poder entender lo que es desarrollo territorial y desarrollo regional. Y efectivamente eso fue lo que nos pasó en su curso. Tuvimos que empezar a repensar muchas cosas, sí utilizando los conceptos y de alguna manera tratando de entenderlos, pero toda la lógica fue: tienen una serie de instrumentos, tienen que de alguna manera aprender a pensar y a jugar con ellos, no tener quizá un modelo tan estático en términos de cómo lo están conceptualizando. Con esta premisa, lo que hacemos es partir de grandes definiciones o grandes ideas, fundamentalmente, y creo que hay dos definiciones centrales en el libro que son parte de lo que nosotros en algún momento trabajamos cuando nos acercamos a, por ejemplo, la visión, los planteamientos, las propuestas para el desarrollo de un estado como Baja California. La primera es cómo estaríamos definiendo el concepto de desarrollo, y ahí hay una palabra clave, y es que estamos hablando de un proceso territorial que tiene dos componentes, básicamente uno de crecimiento y uno de cambio estructural. Y en eso podríamos, de alguna manera, resumir la propuesta del libro. Así suena muy sencillo, pero no, pues ahí tenemos que empezar a abrir hacia abajo, que estamos entendiendo en ese caso por crecimiento y qué implica el cambio estructural. Y el cambio estructural puede ser tan amplio, tan rico, tan grande como lo queramos definir, como nos lo permita nuestra disciplina, como nos lo permita o como nos lo indique la realidad que tenemos enfrente en un momento dado. Porque bueno, pues, una de las riquezas del enfoque probablemente es que pues en la medida en que uno va profundizando, y eso es una de las riquezas y es uno de los riesgos, empieza a necesitar otros instrumentos. Si tenemos instrumentos económicos, empieza a haber elementos de gobernanza, pues, cada uno dialogando con administradores públicos, politólogos y demás. Tenemos elementos de durabilidad o sostenibilidad, pues, cada uno en planes estratégicos para acción climática o cosas por el estilo, porque empieza a haber otras variables determinantes. Y de alguna manera hay que tener cuidado en regresar a el centro, que es el objetivo de desarrollo como lo estamos planteando, pero sí va forzando a abrir a otras disciplinas, a otros problemas que a lo mejor son estrictamente económicos, y tratar de traducirlos a un lenguaje más económico, sea en términos, por eso recurrimos a los famosos intangibles, que de alguna manera es cómo nosotros tratamos de darle una visión económica a otros aspectos en los que pues hasta ahora profundizaron mucho más otras disciplinas, geógrafos, sociólogos, politólogos, pero que en estas nuevas fuerzas del desarrollo de alguna manera empiezan a tener, sobre todo en contextos específicos, papeles determinantes en muchos de los casos. Bueno, pues ahora estábamos hablando de las situaciones de conflictos bélicos, otras cosas en las que hay un componente económico claro, pero también hay componentes muy claros de factores políticos, factores de organización social, y sobre todo en lo que toca a la parte de distribución que está implícita en lo que sería el desarrollo, de alguna manera, el que está determinando posiciones de poder en una sociedad, básicamente, más allá de lo que es el poder económico estrictamente. Dentro de ese desarrollo territorial son fundamentales los actores locales. Y en la medida en que hablamos no solo de desarrollo, sino ya profundizando en lo que sería desarrollo territorial, pues se incorporan un par de aspectos centrales, y eso también es la definición que está en el libro, que creo que explican mucho de la dinámica, que en particular en el caso de Baja California, y después vamos a ir viendo un poco más puntual cómo se trató de aplicar aquí. Se consideran que es empezar a trabajar con procesos sistémicos, es decir, no estamos trabajando con un proceso que está desligado del funcionamiento de todo un sistema, y con organizaciones flexibles
que se combinan básicamente con la formación de sistemas de regiones urbanas policéntricas y con el fortalecimiento de sistemas regionales de innovación. Pues bueno, tenemos un sistema territorial y dentro de eso identificamos una serie de subsistemas con lógicas particulares que están interactuando entre sí y que a su vez nos explican el proceso de desarrollo. Con este planteamiento, como os decía al inicio, ya de una manera ahora más racional, creo que queda claro la potencia explicativa de la realidad que puede tener la propuesta de desarrollo endógeno. Tiene limitaciones, como les decía, porque entre otras cosas nuestra percepción de la realidad normalmente tiene ciertos sesgos, entonces corremos el riesgo de no ver el sistema integralmente, pero creo que la potencia explicativa de la propuesta está muy relacionada con que nos permite generar tipologías ad hoc para las preguntas que estamos planteando en un momento dado y normalmente esas preguntas van a estar relacionadas con los problemas que estamos tratando de resolver. Entonces, nos da esa capacidad de priorizar ciertos aspectos para llevar a cabo un ejercicio analítico y en ese sentido, bueno, pues definir tipos de regiones o territorios, definir tipos de sistemas productivos, tipos de sectores que no están predeterminados, sino que van a surgir de lo que estamos viendo frente a nosotros, pero que sí nos permiten profundizar en cuáles son las dimensiones analíticas que en un momento dado pueden determinarse en las de desarrollo concretas. Contraparte a esto, bueno, es una propuesta teórica que también creo es muy exigente y probablemente esa es una de sus limitaciones, y fundamentalmente porque de alguna manera nos está exigiendo esa retroalimentación teoría-realidad para tener un sentido. O sea, que en muchos casos vamos a tener que ir a construir la información, porque si no, no le vamos a poder dar todo el sentido que puede llegar a tener la propuesta en un momento dado, nos vamos a quedar en algo en general. Va a estar exigiendo esfuerzos de reconceptualización concretos en cada uno de los casos, acordes a esta información que estamos encontrando, y vamos a tener que hacer algo que a veces como académicos nos cuesta mucho y que es tomar posiciones más o menos claras en delimitar esos sistemas o subsistemas que no son algo tangible, sino que empezamos a construir en función de los actores y relaciones entre actores que nosotros estamos identificando y categorizando acorde a cómo estamos tratando de ver esa realidad. Resultados esperados de todo este proceso. Bueno, aquí ya saben cuál es el objetivo general de teorías de desarrollo, entonces ahí no hay mucho problema. En principio queremos tener un impacto positivo en aquello en lo que sobre lo que estamos trabajando, sobre el objeto de estudio, y tenemos una serie de instrumentos que fundamentalmente van a ser, bueno, pues trabajar sobre posibilidades de rendimientos crecientes en el sistema, aumentos de productividad y competitividad, y con ello lograr un progreso económico de la sociedad. Este es el punto en que, bueno, indiscutiblemente, si se presenta la teoría de desarrollo como una opción de respuesta a una situación de crisis. Es decir, de por sí hay una senda de desarrollo, en principio es un camino de mejora. En los momentos en que hay una crisis, lo que nos está pasando es que aparentemente vamos para atrás, y para seguir ese camino de avance. Entonces, bueno, pues se duplica la importancia probablemente de estas visiones de cómo mejorar de alguna forma el proceso que se está llevando a cabo en términos de la eficacia y la eficiencia del sistema para generar ese progreso general de la sociedad. Aterrizando todo esto al caso de Baja California. Baja California es un lugar muy interesante, es un laboratorio económico privilegiado, porque ustedes saben, está en la frontera del país así que hegemónico durante mucho tiempo, ahora quizá según esto un poco menos, pero ahí estamos. Y por otro lado es un estado que es muy joven, entonces realmente hay muchas cosas por construir. Es difícil aquí quizá irse a una visión más histórica del proceso de desarrollo, y porque bueno, pues saben que se ha gestado en el año 56, entonces realmente es poco tiempo. Y lo que tenemos más bien es la visión de la teoría de desarrollo endógeno más como un instrumento analítico hacia atrás, digamos, para ver la senda de desarrollo. Se vuelve un instrumento de proyección
de lo que se querría como modelo de desarrollo de la región. Esa fue un poco el punto de partida de la utilización de esta propuesta en la política de desarrollo del Estado, desde el punto de vista de los empresarios. Y aquí hay 3 aspectos muy concretos relacionados con esa juventud del Estado en términos de las instituciones, de las estructuras, de la forma de funcionamiento que son centrales. Una es que realmente es un Estado con una permeabilidad social y unas posibilidades de intercambio mayores que otros lugares, donde puede haber unas estructuras más tradicionales, por llamarlas de alguna forma. Claro que la contrapartida es que los procesos de articulación a veces también están menos formados y son de la parte central de lo que en el libro se propone como fundamento de esas fuerzas de desarrollo, que esos intercambios, que vamos a hablar de sistemas articulados. Pero sí lo que se puede identificar es que ya existían, por un lado, relaciones entre, hablando de triple hélice, lo que eran algunas instituciones educativas y el gobierno, y por otro lado, entre los empresarios y el gobierno. No era tan clara la relación entre el sector productivo y las instituciones educativas como suele pasar. Ahí tenemos ciertos problemas mayores de diálogo, y en ese sentido probablemente es uno de los canales que habría que abrir para poder trabajar de manera integrada. Pero básicamente se estaban esas 2 palancas para poder discutir el modelo de organización productiva y para poder discutir un poco cuál era el objetivo a largo plazo en términos de cómo este Estado iba a enfocar su senda de desarrollo, básicamente. ¿Qué otros elementos, y aquí nos vamos un poco con los elementos teóricos a la luz del caso baja californiano, se están dando y que podemos recuperar y ver muy bien en el libro? De hecho, aquí en la página 56 hay un cuadro muy interesante donde lo que se hace, no lo pueden ver ustedes, pero en el centro del esquema está un círculo donde dice cultura y desarrollo, y alrededor están la capacidad empresarial y organización de la producción, valores, instituciones y ética, transportes, comunicaciones e infraestructura, desarrollo policéntrico del territorio, creatividad y libertad, innovación y recursos humanos. Entonces, como ven, lo que estamos haciendo de alguna manera es aquí identificar fuerzas básicas en términos de esas nuevas fuerzas del desarrollo, y que nos dan las líneas generales para definir un sistema, básicamente, y cómo está funcionando ese sistema regional, el sistema local. ¿Qué pasaba con estos aspectos en el caso de Baja California? En el caso de Baja California hay una discusión muy fuerte entre lo que es endógeno y exógeno. Ustedes se imaginarán que eso tiene mucho que ver con el sistema maquilador, porque una de las preguntas será dónde quedan aquí las iniciativas endógenas locales de desarrollo para hablar de una entidad regional si estamos explicando gran parte del empleo, por ejemplo, con inversión maquiladora, y no precisamente maquiladoras que tuviesen una capacidad de generar mucho valor agregado, es decir, básicamente empleo. Teníamos una discusión fuerte también entre cómo se estaba utilizando el potencial endógeno en términos de ventajas naturales o comparativas, básicamente localización, muy relacionado con el sistema de maquiladora y de la industria, y ventajas construidas, un poco más las que el esquema de desarrollo endógeno propondría construir. Cuáles son las que son propias, construidas por los actores locales para poder apropiarse de ese proceso de desarrollo. Y el otro aspecto importante era el aspecto de dependencia de la economía del Estado. Efectivamente, esas maquiladoras y la dependencia muy fuerte de Estados Unidos, incluso en términos de, ustedes saben, los cruces fronterizos, la integración de los mercados en términos de consumidores, dolarización de la economía, todo eso implica una dependencia muy fuerte en la que realmente parece utopía decir podemos desarrollar algo parecido a un modelo endógeno, unas respuestas endógenas que modifiquen donde esté el Estado. Esa es la visión un poco difícil, pero si dicen, algún filósofo dice que si, no recuerdo el nombre, pero voy a ver si lo busco, decía que hay que postular lo imposible para lograr parte de lo posible. Pues, la opción es o dejamos que eso esté así, o realmente se trata de potenciar ciertas capacidades o de realizar ciertas cosas que se pueden hacer a nivel local. Y en ese sentido, la apuesta fue trabajar
con un elemento central en lo que sería la propuesta de desarrollo endógeno, que es la articulación de actores a nivel local. Es decir, sí es claro que hay mucho potencial en el Estado, no es claro hacia dónde se moviliza ese potencial en términos de la construcción de ese modelo de desarrollo, y la idea era empezar a buscar de manera incluso un poco empírica, con la ubicación de ciertas vocaciones productivas del Estado, que parecían opciones razonables para poder movilizar los actores interesados en participar de manera más activa en el proceso de desarrollo. ¿Por qué el proceso de articulación? Fundamentalmente por esto que les decía, de que como es un Estado muy joven, no era tan fácil identificar grupos muy articulados en términos de una tradición productiva, en términos de otro tipo de ideas que se encuentran, por ejemplo, en Guanajuato, que se pueden encontrar en los lugares del país que tienen una tradición diferente o más larga. Con esto, pues obviamente la propuesta recibe muchas críticas porque son clúster inducidos en muchos de los casos. Sí hay un sustrato, se utilizan ciertos instrumentos, una matriz de insumo producto, por ejemplo, para ver dimensiones económicas reales de los clústeres. Se trabajó con actores clave para ver posibilidades de articulaciones reales y demás, pero efectivamente hay un componente muy grande de inducción en esos clústeres. Y bueno, pues esto tiene críticas, tiene una serie de problemas, o puede tener una serie de problemas en términos de que sea un modelo asistido desde un gobierno, desde un factor gobierno, una política, y no llegue a volverse independiente de esa dirección del gobierno estatal. Pero para serles muy sinceros, en lo que hemos estado viendo, esto empezó alrededor del año 2002, y pues efectivamente hay casos de éxito y casos de fracasos, como todo. Pero lo que sí se ha encontrado es que realmente el hecho de tener esas articulaciones, en algunos casos en los que se logra una comunicación más clara entre los actores, sí permite una capacidad de respuesta mejor a cambios de entorno. Es decir, a escalas muy pequeñas, un poco lo que está diciendo Willy, bueno, pues hay determinados sectores que empiezan a desarrollar iniciativas propias de respuesta a factores amenazantes de entorno, por ejemplo. Y esto, bueno, pues realmente en un primer momento, que fue prácticamente hasta hace unos 3-4 años, y era un poco el enfoque de la política, centrado en esta idea nada más de articulación y de generar ciertas sinergias. Y la asignatura pendiente, bueno, pues sí es hacer más explícito la parte de innovación. Es decir, hasta ahora eran probablemente economías externas, no sé si llamarlas pasivas, algo por el estilo, en que simplemente los actores trabajaban juntos, y eso facilitaba ciertos procesos, pero no era muy clara de alguna manera en qué, salvo en términos de mejorar aspectos organizacionales, institucionales, mejoraba la situación de esa articulación. Y el gran reto ahora es que eso cuaje realmente en iniciativas innovadoras por parte de los sectores. Ya un poco la segunda etapa, y esto tiene que ver mucho con una propuesta muy interesante que está en el libro, y que es que, bueno, pues igual que los gobiernos, los sistemas tienen etapas de maduración, cuando estamos hablando de estos medios innovadores, de estos clústeres, de lo que ustedes quieran en términos de esas redes, también tiene una especie de ciclo de vida. Pues vamos a encontrar una etapa de surgimiento, una etapa de madurez, y si no tiene esa capacidad de adaptación, bueno, pues van a entrar en una etapa de declive, y eso es lo que va a estar exigiendo esas reestructuraciones. Una particularidad importante en el caso de Baja California, cuando entramos a este marco analítico, por ejemplo, es que en muchos lugares la forma más fácil de entrar a identificar las articulaciones es entrar con lógicas de cadena de valor, por ejemplo, lógicas más sectoriales. Pues la particularidad del Estado, por ejemplo, es que se hacía más operativo trabajar con una visión de clúster un poquito más horizontal, donde no necesariamente tenemos integración en cadenas, sino que podemos tener actividades complementarias. Y eso tiene mucho que ver, obviamente, con los recursos propios del Estado y cómo se ha ido desarrollando el Estado. Pero eso sí fue uno de las cosas que para nosotros fue muy importante para poder hacer operativo de alguna forma parte de lo que se había venido desarrollando de clúster en el caso específico de Baja California. Con este reto de incorporar la innovación ahora como un objetivo específico de los grupos o de los clústeres o de las redes
hay sistemas, productos, según las secretarías también van cambiando el nombre, pero la idea es muy similar, buscar actores que tengan objetivos comunes. De alguna manera empezar a trabajar, como les estaba diciendo, cómo se vuelven conscientes estos grupos de su propio potencial en términos de cambio e innovación. En muchos casos lo que estamos haciendo ahora con la innovación son actores aislados dentro del grupo, 2, 3 si tienen una visión de ese cambio, entonces inducen cierto tipo de relación específica con otros actores, modifican la dinámica de funcionamiento, pero es más hacia dentro de la empresa, todavía no es más una visión desde el grupo integrado, esa visión no es de cómo nos posicionamos como grupo, cómo trabajamos más con esa idea de identificación de objetivos comunes. Y ahí el punto es que para lograr la competitividad regional, realmente una competitividad territorial, sí es importante que esos objetivos se vuelvan un poquito más grupales para que haya una mayor coherencia e incluso un mejor uso de toda una serie de recursos, incluso gubernamentales, que bueno, pues estamos viendo que específicamente en el caso de innovación quizá no se utilizan todo lo que se podría, no se aplican tanto como se podría y quedan, bueno, pues regresan a las arcas federales de utilización o no tienen un objetivo claro, una congruencia clara en términos de su utilidad. ¿A qué nos lleva esto? Bueno, pues nos lleva mucho a que realmente de lo que estaríamos hablando aquí efectivamente es de una primera etapa donde estamos trabajando con la coordinación interna dentro del sistema. En la clasificación que se propone en el libro de los sistemas productivos locales hay 2 grandes ejes, la vinculación interna o hacia adentro del sistema, de una manera la articulación, y el segundo gran eje es cómo proyecta el sistema hacia afuera, la articulación externa, es decir, estamos integrados a cadenas globales y el discurso en el libro, esto no es una afirmación explícita, pero mucha de la construcción de la lógica del libro nos lleva a pensar que cuando estamos en un marco de desarrollo endógeno, lo que estamos haciendo es equilibrar diferentes aspectos constantemente, y eso es lo que pasa con este aspecto de vinculación interna y externa, es decir, podríamos tener un modelo totalmente vinculado hacia adentro sin vinculación externa, como decía Willy, eso es una autarquía, no es un modelo recomendable a largo plazo. Podemos tener un sistema totalmente abierto o vinculado externamente, poco vinculado internamente, tampoco eso es muy recomendable en el largo plazo. Entonces, básicamente lo que se propone es tener claridad en los elementos y ver según las situaciones cuáles, si nos ponemos un poquito más hacia un lado o hacia otro, pero básicamente tener activadas las diferentes fuerzas de alguna manera, los diferentes componentes. Entonces, en este sentido, en el caso específico de Baja California, bueno, pues les decía, mucho del trabajo que se estaba tratando de hacer es trabajar más esa parte de articulación interna. La articulación externa, bueno, prácticamente viene dada por la situación de maquilador y demás, y en la medida en que se articula la parte interna, la apuesta, y ahí está un poco también al hilo del comentario de Wilfrido, se daría un poquito más esa conexión entre esas políticas globales y esas políticas a nivel local, que lo que tiene es claramente un carácter de complementariedad, y porque cualquier sistema, lo definamos como lo definamos, pues va a estar integrado a su vez verticalmente en sistemas más grandes con los que tiene que jugar de alguna manera, no puede proponer reglas aisladas del resto del juego. Con todo esto, lo que les quiero decir, aunque finalmente el comentario se mantuvo en un nivel bastante abstracto, es que una vez que uno empieza a jugar con este tipo de teorías y con casos, porque realmente el libro es un cuento y lo que propone es un juego, entonces se vuelve algo realmente muy interesante y que tiene, de alguna manera, involucra una gran responsabilidad, porque no puede hacer muchas tonterías, pero abre un sinfín de posibilidades en términos de propuestas y sobre todo de establecer diálogos, incorporar a este tipo de diálogos a otros actores. Y esa es otra de las cosas que pues creo que ha sido la experiencia del trabajo que se ha hecho en el Estado. Realmente es asombroso como cuando uno escucha a otros, a veces es muy posible empezar a establecer unos diálogos que incluso son duraderos, es decir, sí, no es fácil, requiere tiempo y todo lo que ustedes quieran,
pero sí hay un seguimiento de esos diálogos en el tiempo, que es parte de lo que sería fundamental para esto, que, como dice Willy, son procesos de largo plazo y que de alguna manera van al paso de cómo van cambiando las cosas, rápido o lento, pero bueno, pues van a ir en paralelo a lo largo del tiempo. Entonces, con eso yo cerraría mi comentario y nada más insistiría en que una de las cosas que es muy importante cuando uno se acerca a este tipo de cosas es pues aprender a tener esa flexibilidad de visión de lo que tenemos alrededor, y dos, pues disfrutar el ejercicio, porque es una de las formas en que se llega a creer en ello y uno puede realmente empezar a construir a lo mejor unas propuestas que pues también sean creíbles para los que están escuchando. Gracias. Bueno, pues antes de ceder la palabra al doctor Barquero para que haga la presentación de estos comentarios, a mí me gustaría destacar un elemento que yo encontré en el libro, y es el enfoque analítico. Actualmente en economía la discusión o el debate es si el sistema económico es una máquina o es un organismo. El enfoque que ha prevalecido es que el sistema económico es una máquina y que si estudio las partes, estudio el total, y que si me descompone una parte, me falla el proceso. Pero hay un nuevo, digamos, enfoque que es el evolutivo, y que dice, no, en realidad el sistema económico es un organismo. Le puedo cortar una extremidad y se sigue manteniendo, se sigue evolucionando. Yo veo en este libro claramente el enfoque evolutivo, y para mí es algo importante porque es la nueva visión que se está planteando en los sistemas económicos. Pero le doy la palabra al doctor. Yo no tengo mucho que decir, es decir, el libro uno lo produce, lo conceptualiza de una determinada manera. En mi caso, claramente, como les indicaba, cambié de opinión cuando ya iba cabalgando sobre el viejo libro y hice otro que no sé exactamente lo que es, o sea, sé lo que yo quise escribir, sé lo que he puesto ahí, pero claro, lo importante es lo que leen los demás, porque uno se encuentra siempre en los comentarios que hacen pues aspectos inesperados que uno no se había fijado, y bueno, y lo importante, en realidad un libro es un producto social y tiene una bibliografía amplia en la que yo me he apoyado, es decir, yo entiendo el conocimiento y por lo tanto los libros que soportan el conocimiento, digamos, como algo que cambia y evoluciona. Yo claramente hice con toda la intención la evolución de la teoría del desarrollo, diríamos, en tiempos de guerra. Y lo hice con mucha intención, porque la guerra es una manifestación de las instituciones y del reparto de poder. Y en ese entorno, digamos, haya guerra o no haya guerra, se muera la gente, digamos, en la guerra, o que tenga problemas con la pobreza y las desigualdades, evidentemente, en eso es lo que nosotros estamos. Eso es, en realidad, el tema del desarrollo y de la teoría del desarrollo y de la economía y de la sociología y de la historia, etcétera, ese es el tema. Entonces, uno lo produce, y además está claro, yo qué digo, qué pienso yo, mucho más teniendo la mesa que comparte conmigo. Nosotros siempre trabajamos, o sea, el conocimiento, ayer lo decía, no tiene rendimientos decrecientes por una razón. Yo me debo a mis maestros, es decir, aquí tengo una gran bibliografía de personas que a mí me han ayudado y me han dado el conocimiento que yo pueda tener. Pues yo lo transmito a la nueva generación y a la otra generación, y eso se va acumulando como conocimiento. Por lo tanto, lo que es normal es que en el cambio, digamos, haya, o sea, uno absorbe del conocimiento de sus maestros, igual que ocurre en las familias, ¿no? O sea, las familias, la primera fase de nuestra infancia es copiar, y copias a tu padre, a tu madre, etcétera, etcétera. Después llegas a la pubertad y primera juventud y empiezas a tener diferencias, tensiones, etcétera. Los padres se lo pasan muy mal en esa época maravillosa de la pubertad, que es unos años evidentemente de gran tensión, y después cada uno de nosotros emprende su camino.
pero tiene la referencia, digamos, de tu padre y de tu madre, hasta tal punto que lleva los apellidos de tu padre y de tu madre. Bien. Pues lo mismo nos ocurre a nosotros desde el punto de vista digamos, del conocimiento. Hemos aprendido con nuestros padres, las madres, nuestras madres, que lo diga claramente, son, digamos, un mecanismo importante en los temas institucionales. ¿Por qué? Porque lo que son las normas blandas, es decir, si hay que ir por la derecha, por la izquierda, todas estas cosas que te aprenden desde chiquito, no comer con las manos, no utilizar el tenedor, todo esto que figura las reglas, no pelearte demasiado con tus pares, etcétera. Bueno, todas estas cosas, pues, lo hemos aprendido en casa. Y eso ayuda mucho después a que desde el punto de vista productivo, cuando uno entra en la universidad, se comporta de una manera y aprende, o cuando va a una fábrica y cumple un conjunto de reglas de juego que no son las dictadas por el poder, digamos, jurisdiccional correspondiente, es decir, no son normas duras, ¿no? Y entonces, o por la Constitución, que sería ya el máximo posible, sino, bueno, pues esto ocurre desde el punto de vista de la formación y de la educación. Entonces, ¿y eso qué es? Pues hay un momento en que cuando uno recibe los primeros documentos de la gente, por ejemplo, cuando va a hacer un examen en una facultad, pues, ¿qué hace? Responde lo que dice el profesor. ¿Qué está haciendo? Copiando. O sea, se lo ha aprendido y lo copia, ¿no? Eso de copyright, todas estas cosas. Copyright, digamos, en la educación y en la formación no interviene. Después llega un momento de independencia, ¿no? Los primeros documentos que vi de mi querido amigo Willy, pues digamos que, bueno, ya estaba ahí con toda su personalidad cambiando y transformando, igual los primeros documentos que escribía, y mucho más cuando hacen las tesis doctorales. Ya digamos, el padre de la criatura está identificado que está en otra dimensión, y por lo tanto, digamos, recibir los comentarios de un libro, pues es un poco eso, ¿no? Depende de quién nos lee, y hay de todo, porque puede haber distintas visiones, porque cada uno les da la suya, y eso además con una idea de que un libro tiene una vida efímera, es decir, vale pues, durante unos años, etcétera, etcétera, y después pues los que lo han leído, pues lo han incorporado de una manera o de otra dentro de lo que ellos proponen. Por lo tanto, lo único que yo quiero decir es que te agradezco muchísimo los comentarios. Yo creo que con la presentación del libro y con la reflexión que yo hice estos 2 días aquí sobre la cuestión, ¿no? Incidir mucho en las instituciones, aunque les haya parecido agresivo que hablen de guerras, es que en realidad las instituciones y los cambios de instituciones y las reglas de juego en un mundo global tiene que ver mucho con el reparto de las zonas de influencia, ¿no? Entonces siempre es conveniente de vez en cuando pensar que eso es así, aunque no vamos a estar hablando a los muchachos cuando hablamos nuestros cursos de cosas de ese tipo. Nos concretamos. Yo por eso no pongo nada de guerras en el libro, no piensen ustedes. No, yo hablo de mi tema, pero soy un ser humano que sabe, digamos, tiene una referencia muy clara de lo que está. Entonces, nada más decir eso, que los que son más jóvenes y están aquí con nosotros, pues evidentemente, pues dentro de 20 años gobernarán el mundo, su generación, y no solamente harán libros, sino tomarán decisiones desde los puestos de responsabilidad. Y eso es un aspecto importante, ¿no? Es la dinámica, el cambio, la transformación, pero pensando que en el centro de la transformación es el hombre, que cambia, se transforma y que siempre lleva dentro la capacidad de mejorar. Con esto, querido director, pues te devuelvo la palabra. Gracias. ¿Hay alguna pregunta de la audiencia? Tito. Me gustaría preguntarle al profesor Vázquez, ¿conoce algún ejemplo de América Latina, región o país chiquito, donde se pueda definir su desarrollo como desarrollo endógeno y que a la vez la mayor parte de la inversión no sea de la propia región, sino que venga de afuera? Un poco pensando en la situación de esta frontera en que la inversión viene de afuera y la
las empresas capitalizan, digamos, hacen sus ahorros, sus inversiones fuera de aquí. Aquí ni siquiera venden, sino solo utilizan como una plataforma de trabajo. ¿Hay alguna región así en América Latina que se haya desarrollado con esta definición de lo que sería endógeno? Bien, vamos a ver. Lo primero es que el desarrollo del mundo siempre fue endógeno. Y cuando no es endógeno, dura poco. Yo tengo una conceptualización del desarrollo, como dije antes, que es endógeno, digamos, que los motores, los procesos de transformación sean propios. Entonces, por ejemplo, y entonces dices, bueno, pero ¿qué ocurre en un mundo globalizado que vienen otras fuerzas? Hay que endogenizarlas. O sea, por ejemplo, Río Grande do Sul, donde estuvo el PT mucho tiempo, antes de llegar Lula al poder, yo recuerdo que, haciendo una de las visitas que hice para visitar un clúster del calzado muy interesante que se llama Novo Hamburgo, que está cerquita de Porto Alegre, y donde, como usted sabe muy bien, en Porto Alegre pues estaba, digamos, el presupuesto participativo, ¿se acuerdan? Que lo innovaron, lo pusieron encima de la mesa y ahora en toda América Latina y en muchas otras partes del mundo se trata de que precisamente los ciudadanos. Yo recuerdo perfectamente cuando el PT estaba en el gobierno en aquella época allí, alguna empresa multinacional, digamos, venía imponiendo condiciones. Condiciones quiere decir, bueno, me tienen ustedes que exonerar de los impuestos, me tienen que dar no sé qué ayuda, etcétera, etcétera. Pues claramente el PT lo tenía claro y parece bien. Pero claro, las empresas, cuando se localizan en un territorio es porque les conviene. No tanto por las ayudas que reciben, sino porque ese territorio es estratégico para ellos. La General Motors, cuando se localiza en Silao, se localiza hace unos años, en los años 90 me parece que hicieron la planta, se localiza por una razón, porque está en el, digamos, en el lugar de comunicaciones que le lleva a la frontera. Claramente tiene el ferrocarril que pasa por allí, engancha y vende el 70 o 80% en Estados Unidos. Y le interesa porque el coste de la mano de obra es más bajo. Entonces, la cosa, por lo tanto, para mí es claramente, si viene esa empresa multinacional correspondiente o se hace la inversión correspondiente, pues cuando el control, digamos, del proceso es un control local, pues es evidente que uno negocia en la medida de lo posible. Hay muchos casos donde la ventaja se la puede llevar la gran empresa, o otros no, pero negocia su localización, pensando, y por lo tanto los políticos, aparte de los arreglos que puedan tener de otro tipo, pero si la sociedad es una sociedad que está integrada en los procesos, evidentemente el proceso es endogeneizar las actividades. ¿En qué sentido? No solamente la planta, pero claro, esa planta se debe también a toda la subcontratación, lo veíamos ayer, ¿no? Digamos como las grandes empresas se apoyan precisamente en distrito correspondiente, pues la subcontratación, ¿dónde está la presencia de determinadas empresas o no, de empresas locales? Bueno, esto dicho, pero porque mi posición es una posición en que si en el centro del desarrollo está el hombre, está los recursos humanos, si tiene razón Amartya Sen cuando dice que lo importante son las capacidades, es evidente que eso se desarrolla en todos los países. Estados Unidos se desarrolla, que usted quiera, la China, se desarrolla México, se desarrollan los territorios, de una manera o de otra manera, porque incluyen el conocimiento en los sistemas. Entonces, el secreto está en el control del proceso. El control del proceso, hay muchos ejemplos, en el libro pongo muchos, en América Latina. En América Latina, yo ya sé que y en España, etcétera, y en muchos países, sobre todo en los países de ascendencia latina, tenemos un sentido crítico muy fuerte con respecto a los políticos. Todo el mundo habla mal de ellos. En España habla mal de ellos. Aquí no sé si hablan ustedes mal de ellos. Nosotros hablamos desde el presidente al último. Bueno, y hay muchos corruptos, pero el presidente nuestro no es un corrupto. Es decir, no sabe lo que vale un euro, porque estamos en la crisis, pero nunca metió la mano en la bolsa. Eso es una cosa de cabeza, ¿verdad?
el tema está precisamente en que hay una gran parte de alcaldes, por ejemplo, de América Latina, que han creado cosas nuevas. Y, digamos, puedo decir, desde el sur, vamos a ver, en Argentina, Wiener, que es, Argentina, el control político los tienen los peronistas y los radicales. Wiener era un socialista en la ciudad de Rosario. Y el doctor Wiener, que le llamaban doctor había hecho su doctorado por cortesía, no, era un doctor que era médico y era alcalde de la ciudad. Ahora es el presidente, digamos, de la provincia de Santa Fe y va a participar y está participando mucho. Él introdujo en los años 90, por ejemplo, allí todo lo que es la planificación estratégica y se fijaba mucho en las cuestiones sociales, fundamentalmente en ese sector. Después se fijaron a través de la planificación estratégica en las cuestiones de carácter económico. O sea, subiendo, por ejemplo, los casos de los alcaldes en Colombia, ¿no? Mocus, por ejemplo, en la ciudad de Bogotá, o incluso el alcalde de Medellín, no recuerdo cómo se llamaba. ¿Cómo? Fajardo. Fajardo, uno podrá tener, son los dos matemáticos además. Fajardo, el matemático, y Mocus también. Y para que, ¿no? También los matemáticos pueden ser políticos. Uno puede estar a favor o en contra, pero lo que han hecho, y es intentar transformar, o sea, recuperar la calle desde el punto de vista, digamos, económico, político y social, en un entorno, lo han hecho y lo han logrado, digamos, a 30 kilómetros de Lima, año 1973, digamos, se produce un terremoto ¿cómo se llama? Se produce un terremoto en Perú. Hay muchos desplazados por el terremoto. Estaba en la presidencia, creo que Alvarado, era un militar de izquierda, pero un militar de izquierda, pero siempre es un militar. Él llegó a una negociación con las personas que vivían en ese espacio que querían, digamos, disponer del lugar de asentamiento de los desplazados de la guerra. Crearon una ciudad autogestionada. Yo vi siempre territorios autogestionados en áreas rurales, que se llama Villa El Salvador, está al lado, digamos, a unos 20 o 30 kilómetros del centro de la ciudad, y que ha evolucionado mucho, que es uno de los casos más emblemáticos para mí en América Latina. Y así muchos otros casos. No siempre los políticos son innovadores y creadores. Muchos de nosotros pues, no somos los genios de la innovación, pero pues, somos unos buenos seguidores. Entonces, en el mundo local, o sea, este es un país en el que la regulación impide que aquellos que se dedican a la política a nivel local, a estar solamente 3 años, pues entran local y tienen que acabar, y claro, tienen que hacer una cuenta de resultados, no sé en qué términos, positiva. Entonces eso ahí, yo creo que ahí iríamos, y le traslada, ¿no?, muchas veces el poder de estos proyectos, como me comentaban mis compañeros de mesa, a los empresarios. Pero en la zona de los empresarios hay de todo también, por lo tanto, pero no está controlado, el empresario no está controlado por la asociación de empresarios correspondientes. ¿Qué le quiero decir? Entonces, resumiendo, primero, que todos los países se desarrollan, y ¿por qué? Porque el ser humano está en el centro. Lo importante en los procesos a largo plazo es, digamos, que la sociedad esté involucrada y que, evidentemente, en un mundo globalizado existe una integración muy fuerte desde el punto de vista económico, político y social, pues, digamos, el empoderamiento que da la democracia liberal o otros tipos de organizaciones, pues, evidentemente, permite negociar. Los chinos, por ejemplo, en la ciudad en el Parque Científico y Tecnológico de Pekín, hay 1.200 empresas extranjeras. O sea, lo que pasa es que tiene, también decíamos ayer, 80 millones de militantes del Partido Comunista que están ojo a visor, ¿no? Entonces, evidentemente no es el ejemplo probablemente que nos viene mejor, pero solamente decir
Y el propio Lenin, o sea, hablaba precisamente de que no era malo el tema de las empresas extranjeras. Lo que es malo es cuando te dominan, o sea, cuando determinado tipo de capital te domina y te destruye. O sea, ahora, y entonces, ¿qué hay? Pues por eso la democracia es muy importante, y el tener gobiernos locales y gobiernos estatales que saben exactamente dónde están. La cosa, por lo tanto, no es, digamos, esta es la realidad histórica. Y yo diría, en esa pregunta tan complicada que me hace, evidentemente me defiendo como puedo, pues la lucha continúa. Esta es la cuestión. La lucha continúa. Incluso entre los económicos. Bueno, y entonces no hay, digamos, desarrollos autárquicos de locales. Luz, por favor. Hola, buenos días. Mi nombre es Luciana Salgado y yo tengo una pregunta que quiero aprovechar su presencia, dado que es una autoridad en el tema. Yo siempre me quedé con la duda desde el examen profesional. Tuve un tema de tesis sobre evaluación de una política pública de desarrollo comunitario, ¿no? Enfocado al desarrollo social. Y el marco teórico fue sobre desarrollo local, y obviamente pues, usted es autoridad en el tema, ¿no? Pero una de las preguntas o también de las observaciones que me hicieron en ese entonces fue que por qué no lo abordé desde el punto de vista de la gobernanza. Y mi respuesta fue que yo encuentro muy semejante el marco teórico de la gobernanza con el de desarrollo local. Pero yo quisiera que usted ampliara un poco más su opinión, ¿no? Dado que en ese momento yo no encontré esa comunión entre la teoría del desarrollo local junto con la gobernanza, como que encontraba algunos segmentos, pero de usted no he escuchado nada, una opinión al respecto, sobre cómo usted vincula estos procesos. Y ahorita que estaba hablando sobre el concepto, yo quiero saber ahorita su punto de vista para que, bueno, no sé si ya lo haya publicado antes o si será aprovechado. Sí. No, que solamente añadirle una cosa. Antes cité en los años 70 que en el área del Banco Mundial había una propuesta sobre desarrollo agropolitano. Es una propuesta que hacía Friedman en esa época, John Friedman, no Friedman. Y entonces lo que decía, me voy a aislar dentro de un territorio específico como si no tuviera relación con nada más, y allí nos lo hacemos y nos lo comemos. Está bien, o sea, usted puede ir a los textos. Era una buena idea, o sea, era una idea que despertaba precisamente ese sentimiento o esa posibilidad de ver cómo se puede hacer precisamente el desarrollo agropolitano de los años 70. Y es interesante verla como lo pensaba, digamos, desconectado. Claro, nosotros estamos en un mundo globalizado, es decir, de circulación libre hasta cierto punto de mercancías, de capitales, etc. Un tema siempre de discusión. Bien, volviendo al tema, digamos, la relación que existe entre los factores de gobernanza y desarrollo. Yo ayer ya hice referencia, pero específicamente quiero decirle que en realidad los procesos de desarrollo serán siempre dentro de un entorno de reglas de juego. Y ese entorno de reglas de juego pues son las instituciones. Y hay distintos niveles, como decía antes, las instituciones blandas que tenemos, que evidentemente son un fenómeno de la sociedad, de las costumbres, están muy vinculados a la cultura y a las formas de comportamiento. Y en el gráfico de la página 56, en el centro se pone, en el centro del problema está desarrollo y cultura. Entonces, si usted lo ve, desarrollo y cultura lo pone en el centro, que es el corazón donde está el hombre. Todo lo que tiene que ver con nosotros es, digamos, la cultura. Y el eje central es, fíjense, ahí tenemos cultura y desarrollo y sus relaciones. En la parte de la derecha están los valores, las instituciones y la ética, y en la parte de la izquierda está, o sea, que es algo, las instituciones, las reglas de juego y los valores que tienen que ver, evidentemente, con lo que se ha ido decantando en cada una de las sociedades, y en la otra esquina está la creatividad y la libertad.
Y de nuevo, la creatividad es el ser humano el que es creativo y que está visto en un entorno, evidentemente, donde la libertad permite la elección a los propios ciudadanos. Desde mi perspectiva, si usted va a este gráfico de esta página 56, pues claramente todo lo demás, todo lo que es, digamos, la capacidad emprendedora y la organización de la producción, todo lo que es la organización del territorio, es decir, del barco, o sea, la economía que es un barco y que tiene una parte de infraestructuras, tiene los motores y tiene, digamos, el capitán del barco, que teóricamente es el que pone las reglas del juego. Y eso en nuestros países está desde toda la legislación existente y además, digamos, aquello que son las instituciones humanas. Hasta tal punto la cosa es así y tiene un valor central que muchos países, y le voy a poner un ejemplo que usted conocerá, muchos países no llegan a alcanzar la potencialidad de desarrollo que pueden tener precisamente porque no funcionan sus instituciones, sus reglas de juego, sus normas. No les permiten ser coherentes, digamos, con su crecimiento. El ejemplo, yo creo que de los mejores ejemplos del mundo y sobre todo de América Latina es Argentina. Argentina en los años 30 estaba llamada a ser, en estos momentos lo decía Color, claro, o sea, la gente, entonces funcionaba muy bien su sistema económico y en estos momentos estaba llamada a ser pues uno de los 2 o 3 países, digamos, más importantes del mundo. Es claro que no lo es. Y se ha producido un cambio del fenómeno de la movilidad social ascendente en Argentina, que era característico de los 30, a un modelo de, digamos, de movilidad social descendente, con una ruptura y una separación. ¿Y todo por qué? Porque no funcionan las reglas de juego desde el punto de vista formal, ni desde el punto de vista de los mercados, ni desde el punto de vista, digamos, el punto de vista de los mercados, o sea, las reglas de juego económicas, ni las reglas de juego políticas. O sea, en Argentina, digo claramente, hay unos problemas muy grandes de interferencia, por ejemplo, en Marruecos, de la presidenta actual, nombra y desnombra al gobernador del banco. Digamos, hay una tensión muy grande con todo el movimiento de exportación, digamos, argentino, por una razón, porque de golpe y porrazo, hace 2 o 3 años se han visto cosas en los periódicos que dice que le pone un 33%, sube más que el marido. Si el marido estaba con unos impuestos del 30% sobre exportación, subía al 35%. Entonces, yo recuerdo estar en Buenos Aires y producirse, no sé si ustedes conocen la ciudad, en la zona esa, mejor del centro de la ciudad, cercana a la avenida de Santa Fe y a la Recoleta, esa parte de ahí, que es donde están los buenos hoteles, etc., una cacerolada de la, digamos, la clase media alta y alta, que significa mucho, ¿no? O sea, tiene entonces usted, provoca un enfrentamiento entre el poder económico y el poder político. En estos momentos, por ejemplo, los empresarios argentinos se quejan de las cosas como las siguientes, que el otro día, no sé si siguieron en la prensa, que se cerró el Clarín, ¿no? ¿Cómo se cerró el Clarín? Lo sabía la presidenta y compañía. Entonces, ¿qué hicieron? Los que habían sido reestructurados desde el punto de vista económico, los domingos es cuando más venden, ¿no? Porque tiene una edición muy grande que lleva mucha gente, etc. Bueno, ese día por la mañana se reunieron todos allí y no dejaron salir el Clarín. En última instancia, y después se liberó y no pasó nada. Bien. ¿Qué era lo que estaba? La Asociación de Empresarios Argentinos tuvo que hacer una declaración específica para decir que esas cosas el gobierno las sabe de sobra, ahí se sabe todo, ¿no? Todo el mundo sabe todo, los ciudadanos sabemos todos, o lo decimos o no lo decimos, depende de la regulación existente. Entonces ocurren cosas, por ejemplo, este enfrentamiento que tiene que ver con que no funcionan las instituciones y afecta a la actividad económica. Por ejemplo, un secretario de Estado llamando al grupo de grandes empresas, la Asociación de Empresarios Argentinos es incorporar a las grandes empresas nacionales e internacionales en una asociación.
Entonces, llamando a una empresa que son Aguas de Barcelona, que estaba ahí, dice, ¿y por qué siguen ustedes en la Asociación de Empresarios Argentinos? Como ven, o sea, es una forma de interferencia, digamos, de reglas de juego, de ruptura de reglas de juego, es lo que está ocurriendo en nuestro momento. ¿Y eso a qué afecta? Afecta directamente a la seguridad del sistema empresarial, en este caso de Argentina, por poner un ejemplo de fuera, entonces, donde funciona pues con muchos problemas de seguridad. Entramos, por ejemplo, en el sistema financiero. Primero, lo que decía antes, el Banco Central Argentino está controlado por el Poder Ejecutivo. Controlado por el Poder Ejecutivo. Muy bien. A continuación, por ejemplo, los bancos en el funcionamiento no han desarrollado algo que es muy importante, y es el crédito a las empresas a largo plazo, y toda la parte, digamos, que tiene que ver con los bonos, o sea, por lo tanto, con no solamente la renta de acciones en sí, sino los bonos a medio y largo plazo por parte de... No está desarrollado. Es decir, ¿y eso por qué no está desarrollado? Y restringe mucho la seguridad. ¿Y qué significa eso? Significa que los tipos de interés se suben por las nubes, y eso tiene que ver a la pequeña y a la mediana empresa directamente. No se ha desarrollado un tema que es clásico en las economías de mercado en general, y es que el sistema bancario dé a las pequeñas y medianas empresas le dé con facilidad financiación a buenos tipos de interés. Entonces, ese enfrentamiento, o sea, ¿quién está en el gobierno? Están pues, la señora Kirchner y los hijos de los montoneros. ¿Quiénes son los montoneros? Dentro del partido peronista usted tiene una gama muy amplia. Bueno, ¿qué es lo que ocurre? Pues ocurre que, evidentemente, los hijos de los montoneros, pues, todos tenemos nuestra ideología. Ustedes han visto la mía, las cosas que he dicho, etcétera, se ve un poco, ¿no? Aunque uno no hable de su ideología, se ve, y mucho más en las acciones cuando tienen poder. Entonces, esto lleva esta tensión política, institucional, de unas reglas de juego formales que no acaban de cuajar. ¿Cómo funcionan, por ejemplo, en Argentina los tribunales? Pues tienen mucha interferencia. Y sí, entonces eso tiene la propiedad privada existe, bien, existe. Pero puede haber problemas, digamos, cuando tú vas a un pleito, etc. Por eso, cuando se hacen negocios, no sé, entre México y Argentina, siempre es saber muy bien en dónde estás. ¿Y cómo funciona? ¿Cómo vive la sociedad argentina? La sociedad argentina es muy curioso. Al haber esa inestabilidad desde hace decenas de años, está basada en el sistema de relaciones personales. Muy claramente, sin duda, familiares, muy claramente, sin duda, de los amigos, muy claramente, pues, si uno, no sé, quiere viajar a México y no tiene recursos, no tiene unos recursos, pero va a llegar, pues se conoce al señor de la agencia de viajes correspondiente y tal, bueno, te busco un vuelo. O sea, esa relación de confianza, y bueno, ya me lo pagarás, te lo doy a plazo, pues estas que ustedes conocen muy bien. En resumen, las instituciones, o sea, las reglas del juego, son fundamentales. Bueno, el caso americano lo muestra muy bien. Incluso, usted habrá visto muchas películas norteamericanas de abogados, ¿no? Entonces, lo han hecho un gran negocio, la cuestión de las reglas de juego. Es más, las empresas norteamericanas juegan con eso, juegan con la utilización de la justicia para llevar adelante sus negocios. Es decir, que son proactivas, o sea, como son así y las cosas se cumplen, pues son proactivas. Yo recuerdo cuando yo estaba en New Haven, Connecticut, tuve un año de visiting fellow en la Universidad de allí, recuerdo haber visto una cosa que me sorprendió mucho, era en los años 70, recuerdo perfectamente, había un programa, que no recuerdo ahora cómo se llama, los domingos por la mañana, que yo veía siempre, y era que trajeron a discutir un señor que se dedicaba a producir armas. Yo nunca lo había visto, o sea, era una empresa que producía armas para vender. La cosa estaba muy clara. Él, mientras cumpliera la norma, digamos, las reglas de juego, estupendo. Y sí, traspasaba esa norma y caía la justicia sobre eso. En resumen, debajo de todo, ¿qué es lo que te dan las instituciones? Te dan confianza. Y la confianza, digamos, de que las cosas van a funcionar, pues eso
estimula que vengan recursos, salgan recursos, que la gente se aventure en emprendimientos, y cuando eso no cambia, no está adaptado, cambia muy lentamente. ¿Por qué? Pues porque detrás de las instituciones, o sea, de las reglas de juego, está el poder. O sea, cuando usted pasa en el Parlamento una ley, pues es evidente que favorece a uno o favorece a otro, está repartiendo poder. Y entonces, por eso hay, digamos, una resistencia natural, digamos, ¿no?, del sistema, de cómo somos en eso. Para mí, por eso ayer les hablaba mucho de la señora Elinor Ostrom. Ella descubre además que no solamente está el Estado y el mercado, que tienen que entenderse ahora, sobre todo en tiempos como los actuales de crisis y de problemas, sino que qué es lo que está más allá del Estado y el mercado. Están las reglas de juegos de los bienes comunes, los common goods, sobre los cuales ella ha trabajado mucho, y ella habla de la gobernanza policéntrica. Esa era la lección magistral que ella dio cuando le dieron el propio premio Nobel. Llevaba, que una señora maravillosa, hermosa señora de 76 años, y la veis de origen del norte de Europa, señora, a mí me estáis muy simpática. Seguro que no es, digamos, muy atractiva, así, vista así, por su Oronda, con los kilos que hay que tener a esa edad, con una cabeza de primer nivel, diciendo exactamente que ahí existen, digamos, en las zonas tropicales, boscosas tropicales, y los bienes comunales, etc. Yo creo que en el año 92, ¿quién era vuestro presidente? ¿Cómo? Fue Cedillo, y el otro... No, el otro. 92. ¿Cómo? Cortázar. Salinas, perdón. Salinas fue el que introdujo, por ejemplo, la privatización posible de los ejidos, etc. Yo quiero recordar, ¿sí o no? Y después, en algunos casos, sería un juego refiriendo claramente, digamos, que se pueden vender un bien público, un common good, puede entrar en el mercado y se puede privatizar. Ese es un tema de primer nivel desde el punto de vista de la señora Oslo, porque ella defiende clarísimamente que las reglas de juego existentes en un territorio cuentan a la hora del desarrollo de la población. Es decir, que incluso en eso que parece baladí, la ley que pasa en el Parlamento, el presidente de ustedes, interfiere claramente en las instituciones, en este sentido de la palabra, de reglas de juego. Por lo tanto, creo que una es una base, y los procesos de desarrollo se debilitan mucho, y sin duda a nivel territorial, cuando las instituciones no facilitan, o sea, no entorpecen el funcionamiento de la economía y la sociedad. Y es un tema difícil, complejo, evidentemente, pero fundamental. ¿Qué más les voy a decir? Ustedes lo saben. ¿Alguien más? David, por favor. Doctor Vázquez, tengo una pregunta en el sentido de que usted dice que antes y después de la crisis, para usted como el libro es diferente. Quiero su perspectiva en términos de la crisis económica actual, ¿cómo favorece o cómo afecta lo que es la teoría de desarrollo? Pues usted nos dice que hay que ponerle, esa teoría pone énfasis en los agentes locales gestores del desarrollo. Pero esta evolución de estos agentes locales depende también bastante de cómo evolucionan otros agentes, otras instituciones fuera de una entidad. Específicamente voy a decir la grado de evolución del Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional, cuando tenía periodos de crisis en los países, generalmente entraba, rescataba al país, pero le decía, a ti te voy a rescatar, sí, solo sí, sigue estas medidas. Una, restricción de crédito, es decir, bajas, restringes el crédito, bajas tu oferta monetaria, por consiguiente aumentas tu tasa de interés, reduces tu déficit fiscal, lo que significa que gastas menos y aumentas los impuestos. Y veíamos, o en mi caso de México se vio muy claro, que estas medidas, al momento de rescatar un país enfermo económicamente, lo que hacían estas
medidas tan fuertes, tan drásticas, es que lo ponían en coma. Es decir, y no solamente en México, sino muchos otros países experimentaron este tipo de ayuda del Fondo Monetario Internacional. Pero ahora sale el Fondo Monetario Internacional en 2009, específicamente con el caso de Grecia, ¿de acuerdo? Cuando hay que también rescatar a Grecia, en el cual dicen los economistas, ya no hay que ser tan drásticos en estas medidas para cuando tú le das un crédito, no seas tan restrictivo en estas medidas. Y el Fondo Monetario Internacional ahora lo que hace es presta el dinero, y evidentemente pone una serie de restricciones, pero ahora le dice, enfócate en ciertos aspectos que antes no consideraba. Por ejemplo, te voy a dar dinero, pero quiero que esta parte de dinero se enfoque en educación, ¿de acuerdo? O que les empieces a dar especialmente a los agentes locales, generadores de innovación, se le vaya destinando mayor apoyo. Entonces estamos viendo aquí también un grado interesante de cómo las instituciones internacionales como el Fondo Monetario Internacional está presentando un grado de evolución que no sería posible. O sea, yo si soy un agente local, específicamente si yo soy un alcalde y quiero aumentar la competitividad de mi localidad, iría a pedir un préstamo. Y si el Fondo Monetario está favoreciendo este tipo de situaciones, me va a ayudar a mí precisamente como gestor. Bien. El Fondo Monetario Internacional es una institución que desde la época de 1989, cuando es el año muy importante, para ti también fue importante, 1989, ¿sí? ¿Qué ocurrió en tu vida? Díselo a todos. ¿No lo quieres conocer? Va. Ah. Bueno, 89 es el año del consenso de Washington, es cuando Williamson establece esa regla. En estos, digamos, 20 años largos, el Fondo Monetario tuvo un desastre esplendoroso. El Fondo Monetario Internacional, 10 años después del consenso de Washington, en la crisis financiera de los países del sudeste asiático, ¿se acuerdan? ¿No? Por ejemplo, yo recuerdo aún hay en Bangkok, cuando ustedes van en estos momentos allí, hubo mucha especulación en la construcción, y cuando van, ven, no lo sé, 50 o 60 edificios que están sin acabar, porque se había especulado mucho porque iba a ser Bangkok una de las grandes capitales de la región, y así no fue, etcétera, y fue un desastre y afectó pues, a Malasia, afectó a Indonesia, afectó a Filipinas, llegó a afectar a Corea, etcétera, y no era capaz de gestionar. Stiglitz escribió un libro para decir, el Stiglitz en aquel momento había sido en el Banco Mundial el economista líder, y escribió un libro en aquella época, que está ahí por ahí, donde les pone, es decir, ¿qué ha habido dentro de la institución? Han tenido muchos fracasos y han cambiado. Es verdad lo que usted dice. Yo entré preparando el artículo ese que apareció en Ebre, del que le hablaba. Entré en el año, como usted dice, en 2009, todos son 9, 2009, en el mes de febrero, en la página web del Fondo Monetario Internacional, para ver, digamos, este momento de tensión que producía ideas, y sale lo que usted dice allí. Hay una sistematización de las propuestas de los países del G20, donde hablan de propuestas estructurales como la que usted está diciendo. Hablan no solamente de ayudar a la demanda, por un lado, a través incluso de facilitar en la carta de crédito, etcétera, etcétera, sino hablan también de la importancia de la inversión en infraestructuras, y en concreto, por ejemplo, las infraestructuras asociadas con la energía eléctrica, con la nueva energía eléctrica. Era el momento donde Obama estaba muy activo. Habla también de favorecer a la pequeña y mediana empresa, los sistemas empresariales, sobre todo en aquellas actividades de alta tecnología, y habla, en la parte de abajo, a favorecer el gasto en las políticas sociales, en la política de educación, que sería la política de sanidad, etcétera. Es decir, es verdad. Y está colgado, no sé si digamos, de controlar el tipo de interés, de controlar, o sea, uno no puede aceptar, mi presidente, que es una persona encantadora, como ustedes saben, pues claro, tener un déficit del 11% el año 2009, que usted, ¿a dónde vas? De nada.
Incluso, pues a mí, soy los profesores, entre otras cosas, nos aplican los impuestos siempre y a nosotros, pues él, a nosotros, a todos los que pagaron impuestos nos devolvió 400 euros. Una cosa con un déficit impresionante que tiene. A las señoras, no sé cómo ocurre aquí en México, pero en España todas las mujeres dieron a luz siempre gratuitamente. En estos momentos, señor Zapatero, dice, a toda la señora que tenga un hijo, le doy 2.500 euros. No me importa. Y en vez de hacerlo así, yo siempre pensé, pero ¿por qué no preparas mejor todo el tema asistencial, etcétera, que necesita una mujer que va a dar a luz, una familia? Y no, directamente a 2.500. Bueno, cosas de estas que quiero decir que no es welfare state, que es otra cosa. Es que tengo mucho dinero y yo reparto el dinero aquí como si fuese una hermanita de la caridad. Claro, la cuestión entonces es cómo en estos momentos el control, sin duda monetario, es muy importante, llegar a las condiciones de control del presupuesto y no hacer cosas extravagantes de este tipo. Lo mismo nos ocurre a nosotros con el tema de las comunidades autónomas, que es un tema de discusión también muy grande, porque hemos hecho un Estado, se llama comunidades autónomas, es un Estado federal, con una apertura a ser un Estado confederal. ¿Se acuerdan ustedes de la guerra norteamericana? La guerra, dice, los federales contra los confederales. Nosotros lo hemos montado todo junto. No está claro hasta dónde pueden gastar las comunidades autónomas. Tenemos una debilidad institucional, claramente siempre sobre. Pero lo que es interesante es cómo, lo que dice, las políticas estructurales, esas que están cercanas al Fondo Monetario Internacional, nosotros las enganchamos con las propuestas, es lo mismo que estábamos nosotros en las propuestas de desarrollo local. O sea, yo le hablé del barco, de la infraestructura, transporte, comunidades, están pensando en eso. Lo mismo que están pensando es la nueva actividad económica, ¿se acuerdan? Y las formas de organización, sistemas pequeños, etcétera, que usted, y así sucesivamente. El fomentar la innovación, los sistemas regionales, no solamente los nacionales, los regionales de innovación que tiene que ver en este territorio el papel que juega la institución en las que estamos. Pero, en realidad, cuando uno ve eso, si lo ve en términos globales, el elemento central es la demanda de productos que pueda haber dentro de tu país y a nivel internacional. Y entonces, y las posibilidades que tu economía tiene. Y entonces, hay dos aspectos. Uno, en qué puedes tú ser bueno, según tus capacidades. No hay ninguna restricción el tipo de producto desde el punto de vista de la economía de mercado si se vende. La biotecnología es tan importante que no puede hacer el vender manzanas, digamos, que llevan incorporado conocimiento que se venden en los mercados. Digamos, primero eso. Y después, no se lo repito, pero ayer, ¿estaba usted en la sesión de ayer? En la sesión de ayer, nosotros, lo que es importante en un mundo globalizado es la significación que tienen, digamos, las ventajas comparativas, ¿no? Desde la época de Ricardo. Y hay dos tipos de ventajas comparativas, las naturales y las creadas. Entre las naturales, ¿qué están? Pues, primera ventaja comparativa en recursos naturales. ¿Tiene usted petróleo? Sí, tiene una ventaja comparativa con respecto a otros. Es igual que sea usted de Texas que sea usted de México. Exactamente lo mismo, ¿no? Tiene otra, la mano de obra de baja cualificación. Tu trabajo, recuerdo, la crítica, o sea, que hablabas de un cambio, de pasar, de cerrar maquila con bajo nivel de cualificación e ir, avanzar y transformar a otra con cualificación. Y eso no solamente es la maquila, sino todo lo que está ocurriendo en Guadalajara es precisamente eso, es decir, has pasado a las ventajas comparativas creadas, porque introduces recursos humanos con conocimiento. Vas un escalón más allá, en la pirámide esta, dentro de las ventajas comparativas creadas, y te encuentras con los que producen bienes de equipo, y te llegas a producir ya en un nivel ya mucho mayor con los que trabajan en I+D, etc. Entonces, desde esta perspectiva, está la vinculación, no solamente, y por lo tanto las políticas. Si tú tienes unas instituciones tales que regulan completamente el tema de la financiación, por los motivos que sea, o sea, la
la última norma que acabo de oír que se aprobó ayer o antes de ayer, es muy restrictiva en la utilización de los recursos financieros en el país, por otros problemas que son problemas institucionales, es decir, los mecanismos de codificativo, ¿no? Entonces, eso, todos nosotros trabajando en nuestros proyectos, etcétera, de la economía, son importantes. Entonces, en ese sentido, ese es un elemento importante. Y otro elemento importante es el que está asociado con el crecimiento, digamos, el crecimiento económico, que como saben ustedes tiene una clara diferenciación desde el punto de vista de la demanda. Cuando eso se plasma en la economía internacional, usted se encuentra que hay países, India y China, que son emergentes, y la cuestión que está ocurriendo en los mercados internacionales es que China en el año 2015 va a tener alrededor de 250 millones de personas, clase media, alta, etc. Hasta tal punto que es una oportunidad, incluso, no sé, para decir, una empresa de una región subdesarrollada de España, como es Zara, de Galicia profunda, de la Galicia de la inmigración, etcétera, etcétera, que ustedes conocen muy bien, a todos los que han venido de allí en los últimos 100 años, han venido de los 20, los 30, después de la guerra, etcétera, etcétera. Bueno, resulta que va a abrir en los próximos meses alrededor de unas 26, 27, 28. ¿Por qué? Pues porque la tasa de crecimiento, aparte de que exista mala distribución de la renta, peor que en la época de Mao. En la época de Mao era 0,33 el Gini, ahora es 0,48, que sigue creciendo. Pero hay un grupo de personas con un nivel de demanda elevado. Y entonces, evidentemente, pues puede hacer esto, digamos, Zara y muchas otras empresas. Y España, que es un país de desarrollo tardío, como lo es México también, pues diferentes, pero son de desarrollo tardío, son los que han, digamos, creado digamos, los procesos de industrialización. Y entonces, pues cuando usted se ve muy bien cuando compara usted Italia y España. Entonces ve que los italianos, bueno, tienen allí, imagínense, miles de empresas, y los españoles tienen, no sé, 50, 100, no sé cuántas hay. Pero menos. ¿Por qué? Pues porque nos hemos encerrado mucho más en nosotros mismos, hemos tenido menos capacidad de innovación, y entonces, y no sabemos, hay muchos que saben demasiado, pero otros, o sea, el Santander, Telefónica, etcétera, los que han aprovechado bajos tipos de interés en Europa al 2% para vender en Brasil al 17%, es que, digamos, lo pongan como lo pongan los brasileños, el 25% del beneficio del Santander lo hace en Brasil. El 25% lo vi en un reporte de periódico donde ponían a ese corredor de coches español que se llama Alonso y un par de ellos más, después ponían los coches de ganadores y ponían de dónde sacaban el dinero. Y estaba bien, lo tengo por ahí en algún lado. Y digo, lo dicen claramente, dicen, ¿de dónde saco el dinero? De Inglaterra el 17%. Entonces, en resumen, que esa oportunidad que tiene el mundo de la globalización es una oportunidad, sobre todo en los países más dinámicos, de estar allí. Claro, si tú te vas a China, tienes siempre un problema, que son los mejores copiadores del mundo. Pero si eres Zara, como Zara va renovando cada 6 meses, oye, te copian lo antiguo, porque tú sigues creando, digamos, nuevo diseño en todas las tiendas y vas haciéndolo circular, etcétera, etcétera. Cada uno se lo monta como puede, pero es una oportunidad. Por lo tanto, de acuerdo con usted en que el Fondo Monetario Internacional ha cambiado y ha transformado, y en el año que usted decía, en 2009 exactamente, veía con buenos ojos las políticas estructurales que crean necesariamente empleo y crean riqueza, y así puedes pagar las deudas. ¿Cómo va a pagar España las deudas si no crece? Se pongan como se pongan, es imposible pagar las deudas. Y si no pagas las deudas, evidentemente no tienes financiación a la pequeña y a la mediana empresa y por lo tanto no vas adelante. Y entonces es necesario combinar las políticas, digamos, macroeconómicas de estabilización tradicionales con las políticas estructurales, y en ese sentido la estrategia, como digo claramente en el libro, la estrategia, o el artículo ese de Euler del año 2009, la estrategia, digamos, la visión desde el territorio de las políticas territoriales, pues son compatibles y pueden ser para algunos territorios más y para otros menos útiles.
¿Alguna otra pregunta? Bueno, pues finalmente los invitamos a leer el nuevo libro, va a estar en la biblioteca y algunas copias las tenemos nosotros en el departamento o en el departamento de administración pública. Muchas gracias.